San Mateo, capítulo 9. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. En leyendo la Biblia, hoy nos toca estudiar el libro de Mateo, capítulo 9. En este encontramos casi 8 lecciones o 8 narrativas que Mateo nos está dando. Y empezamos con la primera, donde dice: Jesús perdona y sana a un paralítico. Entonces, en el verso 1 nos está narrando de que Jesús fue llevado hacia un pueblo, un lugar. Y dice en el verso 2 que ahí le llevaron a un paralítico que estaba acostado en una camilla. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Digamos, cuando Jesús es movido a misericordia, si nos damos cuenta, hay una secuencia, podríamos decir que siempre sucede, es por la fe que hay en cada una de las personas que se acercan a Jesús. Eso lógicamente nos lleva a nosotros también a entender con qué fe nosotros nos acercamos a Él. Digamos, en sí, el requisito del Evangelio es tener fe. Abraham tuvo fe y todos los patriarcas y todas las personas involucradas en el Antiguo Testamento nos narran que impresionaban o se acercaban a Dios con fe. De igual manera en estos sucesos. Ahora bien, en el verso 3 nos empieza a narrar sobre ciertos maestros de la ley que pensaron y se ofendieron de cierta manera porque al darse cuenta que Jesús estaba perdonando pecados, creyeron ellos que Jesús estaba diciendo una blasfemia contra Dios, porque estaba hablando y estaba diciendo que Él tenía la capacidad de perdonar pecados. El Señor, al darse cuenta, ya en el verso, en el verso 6, les dice y les muestra que es más fácil decirle que sus pecados le son perdonados o decirle que se levante y que tome su lecho y se vaya a su casa. Digamos, al final lo que él está tratando de decir es que él está implementando algo en ellos. Lógicamente les está provocando a que ellos, como se han acercado con fe, reciban el milagro que ellos buscan. Tenemos que entender que nosotros a veces también malinterpretamos a veces esto. ¿Por qué? Porque todos nosotros a veces cuando leemos, entonces él estaba paralítico por sus pecados. Tenemos que entender algo. La Biblia no nos narra eso. Y nosotros no podemos caer en suponer que la Biblia en este momento me está dictando que es por el pecado que él estaba paralítico. Tenemos que entender que dice que le perdonó y lo sanó. Al final también nosotros podemos malinterpretar en esta parte, porque de igual manera el Señor, al perdonar su pecado o al sanarlo, era lo mismo. Digamos, para nosotros no debe haber una diferencia, porque le pudo haber dicho: eres sano, al final también eres perdonado por tu condición. Digamos, puedes pasar a otra condición, que es lo que realmente deberíamos entender en esta parte, para que nosotros no le demos una mala interpretación. Hablo de la mala interpretación porque, créanme, yo cometí muchos errores al principio. Y en uno de ellos, ahorita que estaba estudiando este capítulo,
lo voy a hacer notar cuál fue el que yo cometí. Y lo hago porque realmente tenemos que entender que a veces es necesario estudiar la Biblia con personas que ya tienen cierto conocimiento bíblico. Digamos, a veces, cometemos un error cuando nosotros le decimos a las personas, vaya y lea la Biblia. Digamos, la persona viene con una mentalidad cero Biblia, cero conocimiento, cero sabiduría, cero discernimiento. Entonces, según su capacidad de comprensión y de entendimiento, va a interpretar. Y puede darse que aquí cometa errores. Entonces, hoy en día, digamos, este programa de Leyendo la Biblia lo aclaro, porque lo mismo, para evitar errores, es que fue creado, porque realmente yo pienso que todos hacemos la invitación a leer la Biblia, pero en mi caso, yo te estoy diciendo, lea la Biblia o leamos la Biblia, que es lo que estamos haciendo a través de estos videos, para que tú tengas el ánimo de leer la Biblia y darte cuenta. Y es más, yo he estado cometiendo algunos errores, yo no sé si se han dado cuenta, yo ya me di cuenta, pero créanme, no lo hago a veces por cometerlos, sino que a veces me toca que grabar los videos corriendo por el tiempo, que lo tengo bastante limitado, pero voy a tratar de ver cómo corregir esos errores, y lo hago en esta oportunidad porque realmente también tengo que aprender a coordinarme en mi tiempo y dedicarle tiempo necesario para que estos errores ya no sean notables. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¡Ja! ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En el verso 9 nos narra sobre el llamado que Jesús le hace a Mateo. Lógicamente es Mateo el que escribió este libro. Y lo impresionante acá es que no nos narra específicamente algún suceso, algo que Mateo sintió, sino que es bien conciso, porque habla de que Jesús se le acerca a Mateo. Mateo era uno de los que cobraban impuestos a favor de Roma, digamos. Él estaba recaudando dinero para Roma y Jesús le dijo, sígueme, y entonces se levantó y lo siguió, como que dice, dejó abandonado ahí, dejó los impuestos. ¿Qué pasaron con los impuestos? No sé, alguien se encargó, no lo narra, se lo robaron, no lo narra, pero tenemos que entender en sí la decisión que Mateo supo tomar en cuenta en ese momento. Él pudo decir no, él pudo quedarse ahí porque estaba ganando, estaba cumpliendo con un trabajo. Él pudo hacer muchas cosas, y hablo esto porque he visto que la mayoría de nosotros cometemos muchos errores, y uno de ellos es de que a veces le damos más importancia al trabajo que a todas las cosas. Como quien dice, porque él trabaja, no puede ser buen esposo, no puede ser buen padre, no puede ser buen administrador, no puede ser siervo de Dios, no puede ser... Como que dice, el trabajo lo es todo. Como el trabajo es el medio económico o la fuente en la que Dios nos bendice y podamos tener dinero para poder hacer muchas cosas, pareciera que ese es el centro. Entonces es válido, lo entiende la esposa, lo entienden los hijos no mucho, pero lo tienen que entender. Y parece que todos lo entendemos. Él no puede ir a predicar, no puede ir a la iglesia porque tiene que trabajar. Entonces pareciera que para todos es normal, pero nos vamos a dar cuenta que a través de lo que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque veamos a Mateo. Mateo tenía familia, es probable, tenía responsabilidades, es probable, tenía pagos, es probable,
Porque ¿quién en esta vida vive el solvente como para decir, miren, yo gano millones y puedo ir a predicar? Nadie. Entonces, tenemos que entender todo esto porque en ese momento para Mateo era su trabajo o volverse discípulo de Jesús. Parece que a Mateo no le interesó más el trabajo, no le interesó más eso, sino supo entender que ser discípulo de Jesús era mayor que el trabajo. Ahora, ¿cómo lo interpretamos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? Como les decía, la mayoría interpretamos que el trabajo es mayor que todas las cosas. Y no debería ser así. Tenemos que entender sobre la decisión de Mateo. Tenemos que aprender a decidir de cierta manera. Hoy en día nos toca, les digo nos toca porque en mi caso yo trabajo, predico y enseño y digamos tengo que hacerlo todo, créanme. Hubo un tiempo en el cual yo trabajaba y trataba casi siempre de ir a trabajar cerca de donde me tocaba predicar o enseñar. Y a veces me tocaban viajes extensos, a veces no descansaba ni fines de semana. Había muchas cosas que no podía hacer. Pero hoy en día Dios me ha dado la facultad de poderme mover de otra manera más rápido. Entonces eso ha reducido un poco más el tiempo. O me ha dado más el tiempo para poder hacer otras cosas. Estoy tratando de decirles que a veces, con tal de agradar a Dios y bajarle un poco la importancia del trabajo, habrá que organizarnos, habrá que entender que es prioridad mayor que el trabajo servir a Dios. Se los digo por experiencia y espero que algún día ustedes lo puedan entender y lo puedan ejercer y darse cuenta que qué bien se siente poderle dar prioridad a Dios y bajarle un poquito al trabajo. En el verso 10 ya nos narra que Jesús estaba comiendo en casa, no dice qué casa, pero estaba comiendo con gente que cobraba también impuestos, posiblemente amigos de Mateo, o estaban en la casa de Mateo, porque ahí llegaban los demás, no sé, algo por ahí. Tenemos que entender que los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Como que dice, ¿cómo es que él se involucra? ¿Por qué él no se guarda? ¿Por qué él no entiende de que deben mantener cierta distancia con ellos para no contaminarse, podríamos decir, para no estar dentro de ese rol, como quien dice, y ser parte de lo que ellos hacían? Primero tenemos que entender de que cuando nosotros ya logramos un cierto nivel, podríamos decir, de conocimiento bíblico, de entendimiento, dentro de nosotros ya hay madurez espiritual, ya hay ciertos conceptos bien definidos en nosotros. Tenemos que entender que podemos acercarnos a este tipo de persona, podríamos decir, en nuestro ambiente, gente que no es cristiana evangélica, que no asiste a la iglesia, con el fin de convivir con ellos y de poderles hablar de Dios. Digamos, no vamos con el fin de hacernos a ellos. Entonces, el Señor aclara y escuchó lo que ellos habían dicho y les dice en el verso 12, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, veámoslo acá. El Señor representa al médico y las personas que estaban alrededor representan a los enfermos. Necesitamos entender que lógicamente cuando uno es médico y se acerca a un enfermo con el fin de sanarlo, el plan del Señor acá es darnos la fórmula o la ilustración de que necesitamos entender esta parte de convivencia. Digamos, tener claro que necesitamos acercarnos a las personas para que estas personas puedan entender qué es lo que realmente representa el Evangelio o qué está trayendo el Evangelio hacia ellos. Por eso dice, vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos, digamos. Dios quiere que tengamos misericordia, que sintamos compasión por las personas que aún no tienen el Evangelio y que no ofrezcan sacrificio, digamos. Dios no quiere personas que de cierta manera se muestren, veámoslo de esta manera, como que más entregadas a Dios y menos entregadas a las personas que necesitan el Evangelio, sino que el Señor dice, para Él es mejor que estén, lógicamente, con conceptos claros,
lógicamente con deseos de ir y pregonar el Evangelio, lógicamente con, digamos, nos participar y volvernos para el mal, ¿va? Porque lógicamente hay un riesgo ahí, pero tenemos que entender que cuando ya tenemos ciertas definiciones puestas en nosotros por el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Y dice al final, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Digamos, tenemos que entender que a veces cometemos un error. Hay ciertas cosas que necesitamos aclarar. Digamos, el que yo sea cristiano no me hace a mí mejor que otras personas. Tenemos que entender que en sí, digamos, el objetivo del Señor al llamarme al Evangelio es poder expandir el Evangelio. Es poder no solo que abarque mi vida, mi familia, no solo a los míos, sino a todos. Pero tenemos que entender que a veces también hay ciertos riesgos, pero digamos, el punto es que aquí seamos unas personas equilibradas, que vayamos a pregonar, que vayamos a proclamar, que vayamos a dar a conocer el Evangelio, no a practicar, no a involucrarnos, no a mezclar cosas de Dios con cosas del mundo, sino que por eso les decía, ya ciertas cosas definidas en nosotros, concretas, que nos lleven a un solo objetivo, a un solo propósito, y que lo tengamos claro para que entonces podamos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos y sigamos en el proceso que el Señor vino por pecadores, y nosotros estamos en el Evangelio para también ayudar a que estos pecadores vengan al Evangelio. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Y tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. En el verso ya 14 nos habla sobre la pregunta sobre el ayuno. En esta parte nos están hablando, o nos está narrando Mateo, que los discípulos o los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban mucho. Digamos, se le acercan los seguidores de Juan el Bautista y le dice: nosotros que éramos o somos seguidores, bueno, para ese entonces no está definido todavía. No, ya está definido. Juan está en la cárcel. Entonces, somos seguidores y hemos sido seguidores de Juan el Bautista, ayunamos mucho. Los fariseos ponen a sus discípulos a ayunar muchos. Pero los tuyos, como quien dice, los que están contigo, no ayudan nada. Parece que ellos no entienden. Lógicamente el ayuno tiene un beneficio. No entienden sobre el beneficio de poder ayunar. Entonces el Señor les dice, les aclara por qué ellos no están ayunando. Eso es importante entender. Tenemos que entender que es bueno ayunar. A veces tenemos que entender que no es bueno forzar a alguien a ayunar. No se trata de llevar una vida rígida donde nos abstengamos de alimentos porque queremos agradar a Dios. No se trata de eso. Sino se trata de saber que hay un tiempo que es donde vamos a ayunar. Y hay un tiempo donde vamos a querer ayunar y no vamos a poder ayunar. Por ejemplo, si la mayoría, digamos, nos invitan a un tiempo de un casamiento y alguien dice, miren, yo voy a llegar en ayuno y no voy a comer. La pregunta es, ¿para qué va a ir al casamiento? Porque en un casamiento es donde parece que los anfitriones lo que quieren es vernos comiendo, ¿va? Porque nos dan esto, nos dan lo otro. Bueno, en los que yo he ido. Entonces, tenemos que entender que no tiene sentido participar en un casamiento estando en ayunas. Entonces, tenemos que entender que debe haber una razón por qué ayunamos.
Entonces, el Señor les dice, mientras les habla que Él representa al novio y ellos la novia, no pueden estar en ayuno, digamos. No puede la mujer abstenerse, pero lógicamente hablemos del ayuno, digamos, figurativamente en el matrimonio. Ya están casados y el esposo se tiene que ir a trabajar lejos. La mujer pues va a tener que quedarse sola, va a tener que ver cómo ocuparse en esos momentos donde él no esté. Y va a ocuparse tal vez hasta en ayuno, ¿verdad? Una forma como que para poder dedicarse a Dios. Entonces el Señor les aclara y entra al punto de que ellos tienen que entender de que el ayuno no es una regla impuesta en el Evangelio, sino que tenemos que entender que cuando estamos bien es raro alguien que ayune, pero cuando estamos necesitados, y entonces nos da un panorama del Evangelio, que el Evangelio no toda la vida es bendición, que no toda la vida estamos bien, entonces entendamos en esta parte que cuando nosotros estando en el Evangelio pasemos situaciones difíciles, es tiempo de ayunar. Y cuando estamos bendecidos y nos hablan de ayuno, la mayoría no queremos ayunar. Entonces es entendible, no nos pongamos como que a veces rígidos en decir, bueno, hoy es ayuno y buenos y malos ayunemos. Entendimos muchas cosas, pero tenemos que comprender esto, tenemos que ser como que de una mente más amplia y comprendernos unos a los otros cuando algunos quieren ayunar y cuando otros no quieren ayunar o no pueden ayunar porque están bien. Entonces no se trata de que nosotros nos pongamos en un punto de que ellos tienen que ayunar como los fariseos o como los seguidores de Juan el Bautista, sino que todo a su debido tiempo. Yo pienso que esa es la parte que Jesús está explicando, que todo sucede en su tiempo y ellos tendrán tiempo donde tendrán que ayunar, pero ahora no lo hará.